Estamos con Álvaro Garcés, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de varios temas de actualidad, comenzar con este Plan Estratégico Nacional que fue presentado al Ejecutivo, que está en este momento estudio. Hablar, bueno, cuáles son los principales puntos que se plantearon allí. Bueno, lamentablemente, por razones legales, yo no puedo entrar en el detalle del plan o en general de lo que realizan los órganos de inteligencia, pero con mucho gusto puedo hacer una presentación general de qué es la inteligencia y de qué nos ocupamos. Muchas veces se asocia la inteligencia con su versión ilegal o deformada, que es el espionaje. Y Uruguay tiene, en ese sentido, un marco jurídico, una ley que es de 2018, donde fija claramente cuáles son las competencias de los órganos de inteligencia y cuáles son los límites. Y para que lo entienda fácilmente el televidente, la inteligencia tiene que ver con la obtención, el análisis y la difusión de información. Órganos de inteligencia tienen todos los estados. Uruguay lo tiene una comunidad de inteligencia que abarca nuestra oficina de inteligencia estratégica que funciona en Presidencia de la República y que coordina o que da las líneas generales para otros órganos de inteligencia operativos, tácticos, que pueden ser de Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Economía, Cancillería. Entonces, el plan es una herramienta que está prevista por la Ley de Inteligencia de 2018 y es el instrumento que el Estado tiene para organizar qué va a trabajar, qué temas va a trabajar, sobre qué vamos a recolectar información, para qué, con qué finalidad, etc. Básicamente es eso. El plan coincidió que se dio la presentación justo cuando se produjo la interpelación a los ministros de Interior y Cancillería por el pasaporte de un narcotraficante. Pero no se debe entender como una reacción a este episodio, porque en realidad es una cuestión que está prevista en la ley y que se hace periódicamente. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el narcotráfico era el principal problema para la democracia de hoy. ¿Coincidís en ese análisis? ¿Es el principal problema que hay? Coincido. El problema del crimen organizado es gravísimo. Y hablo de crimen organizado, lo que incluye el narcotráfico, pero también hay otras formas de crimen organizado. Claro. Sí. Por ejemplo, trata y tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de especies exóticas. Todo lo que se pueda traficar o vender ilegalmente forma parte del crimen organizado. Y efectivamente el crimen organizado es una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. No solo en Uruguay, sino en buena parte del mundo, en la región particularmente. Ahí es importante también trabajar con los privados. Pienso, por ejemplo, con los operadores portuarios, teniendo en cuenta, bueno, que también hubo varios episodios en este último tiempo en donde es fundamental también el aporte y los controles que se puedan hacer desde allí, ¿no? Yo creo que sí, que hay temas nacionales, por ejemplo, el narcotráfico por vía marítima afecta a la imagen nacional. Si aparece en una X puerto de Europa un contenedor cargado de cocaína o de lo que sea que pasó por el puerto de Montevideo, eso afecta a la imagen del país, afecta al sector público y al privado. Por lo tanto, todos debemos ser parte de la solución porque somos parte del problema. ¿Y hay compromiso? Sí, yo lo que he notado, un interés en general del sector privado de acercarse, y creo que es muy importante que tengamos una sinergia, que tengamos una coordinación de esfuerzos. No solo en los temas que tienen que ver con el exterior. Creo que a nivel de seguridad interna es bueno que el sector privado, Uruguay tiene un sector muy dinámico de seguridad privada, pueda trabajar en conjunto, en este caso con la Policía Nacional. ¿Por qué? Y bueno, porque hay información que puede ser complementaria y donde hay complementariedad puede haber concurrencia de esfuerzos y mejores resultados. No entrar mucho en detalle con respecto al plan, pero sí algunos temas dentro de lo que es el ejercicio contra el crimen organizado. Me parece que hay un punto bastante importante que es la frontera o los controles que hay en la frontera. Tanto la SECA por el ingreso obviamente de lo que es Brasil, de lo que es bueno, el resto de los países de la región, pero también la frontera de nuestro país, que es hoy utilizada para la salida a Europa y a África, según las investigaciones que hay, por lo menos periodísticas al respecto. ¿En ese sentido se hace énfasis en este plan con respecto a la frontera? Dentro de lo que puedo decir en términos generales, confirmo que efectivamente la seguridad de las fronteras es muy importante. Como tú decías, la frontera seca con Brasil son algo más de 600 kilómetros. Después tenemos toda la larga frontera del río Uruguay con Argentina. No pensemos que el río Uruguay es un obstáculo insalvable, porque hay épocas del año que se cruza caminando cómodamente. Y después, lo que tú decías muy bien, de los puertos de ultramar,
fundamentalmente Montevideo, no es el único, no, a Palmira también, que es lo que conecta por vía marítima a nuestro país con todo el mundo, especialmente con Europa Occidental, que es donde allí en algunos casos se han detectado el pasaje de contenedores contaminados, es decir, con droga, por el puerto de Montevideo. Normalmente esa droga viene ya desde otros países, otras regiones de... Perdón, Pauli, los escáneres dentro de lo que es la vigilancia, ¿es un elemento importante, prioritario? Absolutamente prioritario. Pero ahí tenemos que reconocer el esfuerzo del Ministerio de Economía y de la Dirección de Aduana, en particular, que ha trabajado intensamente en estos años y que se encuentra bien encaminado. Eso, es decir, Uruguay va a tener próximamente, no me corresponde decir cuándo ni de qué características, pero la tecnología como para poder disuadir mucho más y prevenir mucho mejor el pasaje de contenedores contaminados con drogas u otras cosas. Ahora, para trabajar en lo que es el crimen organizado, para darle pelea, ¿hay que trabajar también en los centros penitenciarios? Sí, claro. Claro, por ahí también hay un camino para recorrer, ¿no? Por supuesto. Cárceles es un lugar muy complejo. Diría que las cárceles son la zona más débil del Estado de Derecho. Y son, no por casualidad, las áreas más fuertes del crimen organizado. Donde el Estado está débil, hay otros grupos de crimen que se fortalecen. ¿Por qué está débil el Estado? Bueno, por un problema de superpoblación, de hacinamiento, porque hay un fenómeno tecnológico que es la disponibilidad de los celulares que ponen en jaque la gestión penitenciaria. Un celular en una cárcel puede ser bueno o puede ser nefasto. Todo depende del contexto. Puede ser muy bueno, por ejemplo, si se trata de conectar a la persona que está encarcelada con su familia. Hasta ahí, muy bien. Y las personas que están encarceladas tienen el derecho a comunicarse con el exterior. Lo que no quiere decir que tengan derecho a tener un celular. Hay que ver qué cárcel, qué persona, cuál es el delito, etc. Entonces, este es un problema que no solo afecta a Uruguay. Cómo se encausa la comunicación desde las cárceles al exterior es todo un tema. Y no es tan fácil como decir, bueno, esto se resuelve bloqueando las comunicaciones sin más. Porque en un momento se había hablado de eso, de hacer un bloqueo parejo y general, ¿no? Y ahí yo diría que si se trata de bloquear la seguridad en determinadas cárceles, en determinados sectores donde están las personas de mayor peligrosidad, no habría una vulneración de derechos en la medida en que se le ofrezcan teléfonos a esas personas para que puedan hablar en forma controlada, como corresponde. ¿Coincidís con el análisis de Juan Miguel Petit, el comisionado para las cárceles en el Parlamento, de que la cárcel en sí hoy está siendo un elemento que fomenta la delincuencia? Sí. ¿Que no hay rehabilitación? Sí. Yo tengo una coincidencia muy fuerte con el comisionado porque he visto una evolución de la oficina al esfuerzo que inicialmente nosotros habíamos hecho. El comisionado le agregó un nuevo impulso y creo que va en muy buena dirección en sus recomendaciones. Y lamentablemente hoy las cárceles son funcionales al crimen. Es decir, en lugar de corregir o mitigar o resolver el problema, terminan reproduciéndolo. Álvaro, ¿por qué no se puede, bueno, tú que trabajaste también como comisionado durante varios años, ¿por qué no se puede solucionar el tema de raíz? ¿Dónde están allí los intereses, los poderes? Porque uno diría, acá hay algo más. O sea, ¿por qué, sigue siendo el talón de Aquiles? En definitiva, es lo que repercute en la seguridad pública y repercute en un montón de temas más del país. Es una pregunta como para un buen desarrollo. No solo Uruguay tiene problemas en las cárceles, lo tiene toda la región y lo tiene casi todo el mundo. Son contados los países que gestionan bien y resuelven bien el problema de la administración de las cárceles. Cuando digo bien es que utilizan las cárceles para penalizar sin generar un resultado que generalmente empeora a las personas cuando ingresan. Tenemos algunos ejemplos puntuales lindos acá en Uruguay, o destacables, por decirlo de alguna manera. Iniciativas y cosas que están bien. En Latinoamérica la verdad que el panorama es bastante difícil. Hay alguna experiencia buena en República Dominicana, en Costa Rica, y capaz que se me va en este momento algún ejemplo más, pero es poco. Y Uruguay sí tiene un problema histórico con las cárceles. Uruguay fue, hace un siglo, era un modelo de referencia. La cárcel de Punta Carretas, hoy Shopping, era una cárcel que cuando fue construida era la réplica de una prisión francesa que era en su momento considerada de las mejores y más avanzadas. Y la cárcel de Miguelete era a su vez la réplica de una cárcel inglesa. Es decir, que en su momento se construyó algo pensando en qué es lo que queríamos hacer con la población reclusa.
Terminamos hablando de cárceles, pero bueno, las cárceles No, tienen que ver sí. con la Es que tienen que ver inteligencia. con esto. Y voy a lo que me preguntabas. ¿Las cárceles son lugares como para hacer inteligencia? Sí, naturalmente Claro. que sí, porque allí circula mucha información. Eso te iba a preguntar, exactamente, dentro del plan que tienen en la Secretaría, pero dentro de la estrategia que hay dentro de la Secretaría, ¿qué rol juega la cárcel también dentro del combate al crimen organizado? Porque se sabe además que es un lugar en donde se genera ese entramado que es difícil de desenredar, sobre todo con casos, por ejemplo, el de Erwin Coco Parentini, se han dado homicidios aquí en nuestro país que eran directamente mandados desde dentro de la cárcel. ¿Qué rol juega la cárcel en sí con el crimen? Juega un rol importante y por lo tanto nosotros le tenemos que prestar mucha atención. En ese sentido puedo asegurar que la cárcel no es para nosotros un espacio indiferente. Por un lado está la preocupación, usted mencionaba el comisionado parlamentario, hay ONGs que están trabajando en el tema, creo que hay que reconocer el esfuerzo del Ministerio del Interior. El problema subsiste, ha aumentado la población reclusa y desde nuestra perspectiva la cárcel es un lugar donde el Estado debe trabajar para investigar, para obtener información. Legítimamente. Sí, claro. Cuando hablamos de obtener información siempre es dentro de la Constitución y la ley. Hablemos un poco de lo que es la trata de personas, que bueno, es algo que también está presente en nuestro país lamentablemente, muchas veces en el interior, es algo que no tiene la repercusión a No se nivel de habla medios que se debería tener y que es muy doloroso. Sí, es un fenómeno que ataca fuertemente los derechos de las personas, es muy doloroso, existe en Uruguay, existe en otros países de la región y en ese sentido también nosotros prestamos mucha atención a lo que puede estar haciendo el crimen organizado con la vida de estas personas. Digamos que... ¿Son personas que vienen habitualmente de la región? O a veces desde más allá. Extrarregión. Sí. Lamentablemente el crimen se transnacionalizó, los grupos delictivos no tienen fronteras, no les preocupa que se termine un país y empiece otro, trabajan como una verdadera multinacional del delito y eso nos impone a los estados el deber de colaborar entre nosotros. Es decir, en Uruguay nosotros estamos instalando todos los órganos de inteligencia, una cultura de cooperación, hay que desarrollarla mucho más y creo realmente que el futuro de la inteligencia está en la colaboración con otros países, que no solamente son los vecinos, prioritariamente sí, pero a veces un país lejano te puede dar un dato muy importante porque hay una red que involucra a 2 estados que están a 10.000 kilómetros, por ejemplo. Sí, hace poco, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, se desarticuló una red que tenía algunos integrantes aquí en nuestro país y que estaba en España, por ejemplo. Entonces también es un poco en ese sentido, ¿no? No tengan duda. Trasciende. Y más lejos. Claro. Y más lejos de Europa Occidental también. Bien. Entonces, ahí hay una realidad, hay que actuar en conjunto y con mucha firmeza. Pero en Uruguay, ¿hay organizaciones establecidas o hay colaboradores? Bueno, ahí es donde nos metemos en el área más que chica. Yo creo que le tenemos que prestar atención al tema y estamos en eso. Es una zona, esta región es una zona donde hay presencia fuerte de crimen organizado y no hay media razón para suponer que Uruguay es inmune a la acción de estos grupos. Claro. Fuiste llamado al Parlamento por el caso Marcet, sé que obviamente muchas cosas no podés decir, pero obviamente Y el financiamiento de los partidos. Sí, que habla justamente del tema del financiamiento de los partidos por el narcotráfico, que fue algo que, bueno, varios legisladores mencionaron y hasta hablan de que se necesita de alguna forma aprobar una ley que dé más transparencia, ¿no? Sí, o modificar la ley existente que es de 2009. A mí lo que me gustó de esa comparecencia es que fue una sesión reservada. Y en una sesión reservada vos podés franquear mucho más. Y la verdad que a mí me gustó mucho el intercambio que se tuvo, más allá de los partidos. Yo noté una preocupación común en todos los legisladores y creo que eso es una muy buena señal. Cuando más allá de los partidos, los actores políticos se empiezan a juntar para conversar temas que son fundamentales. El financiamiento de los partidos políticos es clave. Si alguien quiere infiltrar y atacar el Estado de Derecho, va derecho a los partidos, va directo a los partidos políticos. Es evidente. ¿Querés debilitar una democracia? Debilitar los partidos. Del otro lado, desde nuestra perspectiva. ¿Querés fortalecer el Estado de Derecho? Cuidá la salud de tu sistema político. Entonces, creo que en ese sentido, la comparecencia el otro día, que se extendió, fue larga, a mí me dejó un buen gusto, una buena sensación
de la preocupación que estoy seguro que se va a concretar en alguna medida legislativa probablemente en los próximos meses. Tengo la última, que no es, por ser última, menos importante, sí. Pero escuché una reflexión de un experto en cuanto a la seguridad que hablaba de que el crimen organizado era como un monstruo de varias cabezas que cuanto más se le pegaba, más se agrandaba. ¿Compartís esa reflexión? ¿Por dónde tendría que ir Uruguay en ese sentido? Sí, con un matiz, porque digamos si la conclusión es no le peguemos para que no crezca, que no es parte del comentario, pero digamos, podría ser una dirección equivocada a partir de un comentario que está bien. No, al crimen organizado hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con decisión y con todos los recursos del Estado. Porque, se daba esto de cuanto más se lo golpea el microtráfico, se generó en estos últimos tiempos un aumento de homicidios, sí, o eso venía por ahí también. Ahí yo empiezo a discrepar un poco con esa lectura, porque en algún momento en Uruguay se dijo: no ataquemos el microtráfico, vamos a centrarnos en los niveles altos, porque si no lo que hacemos es reproducir el problema. No, cuidado, no hay que descuidar ninguno de los niveles de crimen organizado, porque los que a veces te parecen chicos en determinado momento, si le das facilidades crecen, se apoderan del terreno, se hacen fuertes y entonces ahí el peligro es no atacar a tiempo y no actuar preventivamente. Entonces sí que hay que enfrentar al crimen organizado, hay que hacerlo con mucha decisión y hay que hacerlo dentro de la ley. ¿Y qué tanto necesitan los países al crimen organizado para su funcionamiento y crecimiento de la economía, ¿no? Cuando en un momento se había hablado de la importancia también del lavado de activos, porque en definitiva también aportaba al crecimiento económico de determinadas regiones del país y demás. Sí, pero el problema es que si se legitima y se dice, bueno, pero esto dinamiza la economía, no. No, pero a ver, obviamente que nadie lo va a decir públicamente, pero ¿no está eso por debajo? A eso me refiero, o sea, a una lectura que se puede llegar a hacer fuera del discurso. Entiendo. En la región tenemos muchos ejemplos, por caso, ¿no? Cuando se quería incentivar que los productores de coca empezaran a plantar café y otras cosas. Si vos querés pegar en la base económica de todo un circuito que después termina alimentando el crimen organizado, y tenés que dar alternativas. Tenés que dar alternativas de trabajo a personas que están enganchadas en ese circuito de producción. Y esa es una labor muy importante, muy costosa, pero que es ineludible. Si vos a la persona que está enganchada en la producción de cosas que después son objeto de tráfico, no le das alternativas, es difícil que pueda salirse. Entonces, lo que quiero decir es algo que todos sabemos, que con represión solo no alcanza. En ninguno de los temas de crimen organizado basta con la represión. La represión debe ser efectiva, debe basarse en la inteligencia, allí es donde nosotros podemos aportar, para ser eficaces, para ser muy efectivos, y a su vez hay que trabajar preventivamente, incluso pensando en las próximas generaciones. El tráfico de drogas, ¿cómo se termina? ¿Solamente reprimiendo a los grupos de narcotráfico? No solamente. Hay que también pensar en políticas de salud. Hablábamos de cárceles. Las cárceles son lugares privilegiados para el consumo de drogas. Y ese consumo, sostenido a lo largo de la vida de las personas, lo que hace que después salen y reincidan. Entonces, es un fenómeno, el del crimen organizado, muy complejo, que debe ameritar respuestas también multidimensionales del Estado. Muchas gracias por estos minutos. Fue un gusto Encantado. recibirte. Muchas gracias a ustedes. Gracias.